Muy buenas, aquí Kraetor otro día más con otra review de Ahsoka. Y esta vez vamos a hablar del penúltimo episodio, Sueños y Locura. En esta ocasión el título del episodio hace referencia al planeta en el que se hallan los protagonistas, Peridea, el cual había sido descrito anteriormente por Baylan como una tierra de sueños y locura. De ahí el título del episodio. Más que hacer referencia realmente a los acontecimientos del propio episodio. Pero antes de empezar, como es habitual, tengo que hacer mis dos avisos de siempre, los cuales ya sé que os conocéis, así que voy a ser muy escueto. Portarse bien en los comentarios y que obviamente a partir de aquí, spoilers. Como ya sabéis, vamos a hablar en detalle del episodio, por lo menos gran parte de él, lo que a mí personalmente más me ha llamado la atención, más me gusta o menos me gusta. Por lo que os recomiendo encarecidamente que veáis el episodio antes de ver este vídeo, ya que si no os lo vais a destripar por entero y es un buen episodio y merece mucho la pena verlo. Dicho esto, vamos a empezar a hablar del episodio en sí, y lo cierto es que comienza con un primer plano de Coruscant, un planeta que yo personalmente siempre me alegro de ver y que aparece mucho más diáfano que en su época imperial. Pero rápidamente se nos transporta al juicio de Hera, el cual ya sabíamos que iba a ocurrir y que sinceramente transcurre como era de esperar, con el senador Siono intentando despojar a Hera de su rango y juzgarla en un consejo de guerra. Entonces, resumiendo, el senador Siono es la personificación de la incompetencia de la Nueva República. Ataca injustamente a Hera, tira por tierra todos sus argumentos, tira por tierra toda su defensa. Un desastre. Es tan incompetente que sinceramente me atrevería a sospechar, y de hecho lo he pensado, que fuera secretamente un agente imperial, de no ser porque tras investigarlo un poquito es el padre del protagonista de la serie Resistance, la serie infantil que hicieron sobre la resistencia, y que sabemos que posteriormente muere a manos de la Primera Orden. Entonces esta posibilidad, aunque no es imposible, parece muy improbable. Entonces lo que más choca de esta escena no es realmente la incompetencia del senador Siono, sino en general la incompetencia de todo el gobierno de la Nueva República. Porque Mon Mothma, que es la canciller, y el resto de los senadores, pues prácticamente parece que están de adorno. Siono alega que el informe parece de fantasía y de que Hera carece de pruebas. Pero ¿cómo es posible que no haya pruebas? Literalmente hay muertos, hay cadáveres, hay avistamientos de los Purgils, hay testimonios, rastros, los propios registros que puedan contener las naves, mil cosas. Y de hecho va tan lejos como para negar la existencia del propio remanente imperial, lo cual es un sinsentido. Estoy seguro de que no creerá que todos los imperiales se convirtieron en ciudadanos de bien, de golpe y porrazo, y que, sinceramente, la existencia de alguna clase de facción disidente por imperial debería darse por hecha. Por suerte, la situación es salvada por la oportuna aparición de C-3PO con pruebas para presentar al juicio. Cosa sobre lo que también protesta el senador Siono, que sinceramente yo no sé ni cómo puede argumentar querer evitar que se presenten pruebas relevantes en un juicio. Pero bueno, la prueba en cuestión que se presenta es una autorización de Leia, que no nos engañemos, que obviamente fue dada a posteriori, contra la cual el senador Siono no puede hacer nada. Entonces se salva la situación un poco. Mon Mothma y el resto de los senadores pues que quedan un poco de palo. Mon Mothma es especialmente decepcionante teniendo en cuenta lo que sabemos del personaje y bueno, después de todo lo que le vemos hacer en Andor y tal, pues verla tan maniatada pues duele un poquito. Pero he de decir que me ilusionó muchísimo volver a ver a C-3PO, yo creo que esto nos ilusionó a la mayoría, y que estuvo muy bien llevado. Aunque pensando en el futuro, esto no tiene ya que ver con este episodio en concreto, me preocupa el tema de Leia, ya que no puede estar permanentemente ausente sin que esto quede forzadísimo. Y sinceramente me pregunto cómo podrán solventar este problema. Pero aquí lo han llevado bien, así que de momento disfrutemos de C-3PO y el momento tan gracioso que hay con Chopper en el juicio. Entonces, el episodio prosigue con Ahsoka entrenando con unos hologramas, unos 20 por lo menos, que grabó Anakin para su entrenamiento. Cosa que sorprende a Julián, que no sabía que Anakin pudiera ser tan atento. Y es que lo cierto es que de Anakin la gente solamente escuchaba mayormente lo malo o su aspecto más marcial. Personalmente, estas escenas me parecen
lo mejor de este episodio con muchísima diferencia. Y además nos recuerdan un poco lo complejo del personaje de Anakin y su eventual caída al lado oscuro. Y es que aquí yo quiero comentar una cosa, y es que con el tiempo no he podido evitar ver o percibir que la mayoría de las personas como que tiene una versión muy caricaturesca de lo que es el personaje de Anakin, ¿no? Que yo creo que se debe un poco al salto tan bestia que hay entre el episodio 2 y el episodio 3, porque mucha gente pues tampoco se ha visto Clone Wars, tampoco se ha leído el material adicional, etcétera, etcétera. Y pues sinceramente no viene mal recordar que ni era un santo ni un demonio, sino que era una buena persona con defectos, que su caída fue una tragedia, que se debe a distintos y muchos factores. Y bueno, pues sinceramente, mi escena favorita del episodio. Al poco, los Purrgil finalmente emergen del hiperespacio para dar con un campo de minas. Sinceramente, lo del campo de minas es un poco raro de explicar. Porque, claro, el espacio, como no hace falta mucho explicar, es enorme. Y no es factible, obviamente, rodear de minas absolutamente todo. Así que doy por hecho de que Thrawn sabía el punto exacto donde aparecerían por la magia ex machina de las Hermanas de la Noche. Aunque la orden que dio en el anterior episodio era la de disparar contra las ballenas, no minar el espacio. Cosa que finalmente no pasa, no disparan contra las ballenas y que sinceramente habría sido mucho más efectivo, ya que realmente las minas no consiguen nada, más que asustar a las ballenas que vuelven a saltar al hiperespacio sin recibir ni una sola baja. Así que digamos que las minas han sido una estrategia muy 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 mala. Ahsoka, ante este dilema, pues sale de la boca de los Purrgil y huye a un campo de asteroides. Ya sabéis que esto es ya un clásico. Y bueno, pues vemos en una escena que el gran almirante descubre quién es realmente Ahsoka. Descubre que es la aprendiz de Anakin Skywalker, etcétera, etcétera. Y aquí sinceramente me gustaría destacar el trabajo de Mikkelsen, el actor que interpreta a Thrawn en especial, porque la verdad es que hace una interpretación muy sólida. Y aunque, como dije en el anterior episodio, no se parece físicamente al personaje, con el tiempo te acostumbras, y como actor es excelente, ya que solamente con su expresión facial nos lo dice absolutamente todo. Entonces, bueno, tras esto, pide ayuda nuevamente a las hermanas, cosa que a la que recurre mucho. La verdad es que pide demasiadas veces ayuda a las Hermanas de la Noche, las cuales son capaces de localizar a Ahsoka en cuestión de segundos. Entonces aquí, pues obviamente no puedo evitar yo pensar un poquito, y es que, claro, la consecuencia lógica de darle un poco al coco es: si pueden encontrar a Ahsoka de esta forma, ¿no?, en apenas segundos, ¿cómo es posible que en todo este tiempo no pudieran localizar a Ezra de la misma forma? Es decir, en esta serie vemos cómo pudieron sentir la llegada de Ahsoka a través de una galaxia de distancia, y que nuevamente, ya estando aquí, pudieron encontrarlo en cuestión de segundos, en cuestión de minutos. ¿Cómo de difícil habría sido encontrar a Ezra en todos estos años, teniendo en cuenta que a fin de cuentas pues estaba en un planeta varado y no podía irse muy lejos? Entonces, bueno, Ahsoka entra en contacto con Sabine a través de la fuerza, y vemos que Sabine pues sigue sin poner del día del todo a Ezra. Le cuenta algunas cosas, pero muchas cosas no, sobre todo las más importantes. No le explica lo complejo de la situación en la que se encuentran, ya que están apenas a unos días, no se sabe exactamente de cuánto, pero falta muy poco, de que se queden varados en esta galaxia. Entonces, bueno, esta conversación es sinceramente una de esas cosas que le van restando puntos a Sabine, que a lo largo de esta serie Sabine ha perdido unos pocos puntos. Me gustaba más su arco de personaje, ¿no?, su forma de ser en Rebels. Pero he de decir que me hizo mucha gracia, ¿no?, en esta conversación ves como Ezra le echaba un poco de sombra a lo de la muerte del emperador, y como también se cuestiona cómo es que Ahsoka decidió entrenar a Sabine. Que yo creo que esto también es algo, digamos que tiene una conversación muy de cara a los espectadores, ¿no? La verdad es que está bastante bien. Tras esto tenemos también una conversación bastante importante, pero mucho más ominosa, que es la de Baylan con su aprendiz Shin, en la que básicamente le insta a seguir a Thrawn y a perseguir su ambición, pero en caminos separados, ya que el destino de Baylan es otro. Y bueno, pues aquí obviamente se nos da a entender que Baylan tiene unos objetivos que no tienen nada que ver con Thrawn ni con las Hermanas de la Noche,
ni nada por el estilo. Aquí hay muchas teorías y de hecho me gustaría mucho saber las vuestras. Yo sinceramente no me atrevo a adivinar qué puede ser, porque pueden ser tantísimas cosas que no me atrevo a decir cuál tiene más probabilidad por encima de otra. Pero sin duda es muy interesante y a mí me gustaría saberlo. Y bueno, a partir de aquí, por fin, acción. Empezamos con los combates terrestres. Y lo cierto es que, aunque están bien hechos, no tengo ninguna queja material sobre cómo están llevados, etcétera, etcétera, pues también tengo que decir que no son especialmente emocionantes, ¿no? Porque a fin de cuentas sabes que aquí no va a morir nadie, no usan tampoco, digamos, armamento especialmente llamativo, etc. Son buenos combates, como ya sabéis, pero sin destacar especialmente. De estos combates yo destacaría la negativa de Ezra a usar su propio sable láser, que no encuentro mucha justificación dentro del propio universo. Yo aquí creo que la cosa se traduce un poco en que Ezra con su sable láser pues despacharía demasiado fácil a los enemigos, probablemente le quitaría demasiado protagonismo a Sabine, que es la protagonista de esta serie de forma efectiva, y yo creo que se trata más de eso que realmente otra cosa. Pero vemos a Ezra luchar empleando únicamente la fuerza, y podemos ver que Ezra pues sigue siendo tan poderoso como lo era en Rebels, sino más, así que pues tampoco está mal, la verdad es que luce bastante chulo. Tras esto hay otro duelo que es el de Baylan y Ahsoka, que empieza muy bien, pero queda en eso, un comienzo. Lo cierto es que el duelo apenas dura unos minutos, por llamarlo duelo, porque es más bien un encontronazo, ya que Ahsoka pues no puede derrotarlo y tampoco necesita hacerlo, ya que realmente lo que hace es emplear una distracción con la ayuda de Huyang, robar su montura e ir donde más la necesitan, que es con Ezra y Sabine. Entonces pues yo sinceramente, entre esto y la conversación anterior, yo personalmente necesito saber más de Baylan. ¿Cómo es tan poderoso? ¿Cuáles son sus objetivos? Me intriga muchísimo, quiero saberlo todo. Lo cual me preocupa también por los mismos motivos que Leia. No sé cómo van a solucionarlo. No sé si el personaje morirá antes de tiempo. No sé si recastearán al personaje. No sé cómo lo harán. Pero es difícil. Tras esto, Ahsoka se reúne con sus amigos gracias a la montura que le roba a Baylan, y las fuerzas de Thrawn se retiran, que obviamente pues no tienen oportunidad contra Ahsoka. Y aquí quiero destacar el reencuentro de Ahsoka con Ezra, que es genuinamente bueno, genuinamente emotivo. A mí me gustó bastante y sinceramente era lo que esperaba con el reencuentro con Sabine, que sinceramente, teniendo en cuenta que Sabine en teoría debería alegrarse más que la propia Ahsoka, pues fue demasiado frío, no fue un buen reencuentro. Y sinceramente esto sería prácticamente todo el episodio, sería lo más importante, lo más destacable. Y bueno, personalmente quiero destacar un par de cosas, pero las voy a destacar después de decir la puntuación, que seguramente es lo que estáis esperando. Y mi puntuación para este episodio es un 7, que es en mi opinión, una nota bastante sólida. Un 7 de 10, sigue siendo una nota muy positiva. Y este episodio, pues sinceramente, no tiene nada especialmente malo, no tiene nada que me chirríe demasiado, no tiene nada que me saque especialmente de la serie, no hay nada que me den ganas de tirarme de los pelos, pero tampoco hay nada especialmente bueno. Sobre todo comparándolo con los anteriores episodios, ¿no? Que vemos cosas muy chulas. Aquí realmente, salvo la escena con Anakin, no hay nada que a mí me hipeara, que dijera, madre mía, cuánto sentimiento tengo dentro. Entonces, pues yo creo que un 7 está bien, es un episodio bastante bueno. Sinceramente le he bajado un poquito la nota porque siendo el penúltimo, porque el contexto del episodio también importa, pues esperaba un poquito más, ¿no? El penúltimo episodio es el preludio, ¿no? Antes de la tormenta, antes del gran final. Y claro, pues quizá esperaba un poquito más, quizá el episodio fue demasiado corto, le faltó tiempo para hacer más cosas, pero no deja por ello de ser un episodio muy bueno y un episodio muy recomendable. Y aquí yo quiero hablar una última cuestión antes de despedirnos, porque me interesan muchísimo vuestros comentarios, vuestras teorías, que obviamente yo disfruto mucho, ¿no? Leyéndolas, y muchas veces me enseñáis cosas, o sea que siempre está muy bien. Y es que yo me pregunto lo siguiente: falta un episodio para que acabe la serie, y siendo realista, en un solo episodio es imposible que se resuelva
ni la mitad de las cosas que se nos plantean en esta serie. Tenemos el misterio de las Hermanas de la Noche, que sinceramente las Hermanas de la Noche, tal y como nos las están presentando en esta serie, son más peligrosas que el propio Thrawn, porque Thrawn simplemente es un almirante con una sola nave y muy pocos efectivos. Las Hermanas de la Noche tienen unos poderes que son demasiado poderosos quizás. De hecho, Thrawn depende muchísimo de las Hermanas de la Noche. Y claro, sinceramente es imposible que resuelvan el tema de Baylan, el tema de Shin, el tema de Ahsoka, Thrawn, etcétera, etcétera. Eso es mucho para un solo episodio, a no ser que el episodio dure 1 hora y media o algo así, que sinceramente lo dudo. Entonces, me gustaría escuchar vuestras teorías de qué va a pasar en el próximo episodio, cómo va a acabar esta serie, porque a mí me da la sensación de que esta serie va a ser una preparación o bien para la película, que yo creo que es lo que más probabilidades tiene, que ya sabéis que hay una película de Filoni que va a estar muy relacionada con esta serie, que ya está anunciada, etcétera, etcétera, o una potencial segunda temporada. Entonces yo creo que esta temporada entera ha sido más preparación, más, digamos, sembrar el terreno, más que darnos un final conclusivo. Y la otra cosa que yo me pregunto, que me gustaría mucho saber vuestra opinión, es, al margen de la película y del próximo episodio, cómo van a integrar a Thrawn en el universo canónico. Porque el problema es que tenemos novelas, tenemos material expandido, sabemos un poquito de cosas de lo que pasa entre la secuela, las películas originales y las secuelas. Y claro, lo cierto es que sabemos que la Nueva República vive en paz hasta los encontrazos con la Primera Orden, que ni siquiera es consciente de su existencia, salvo Leia, ¿no?, que funda la Resistencia, etcétera, etcétera. Pero el caso es que sabemos que la Nueva República no se rearma, que vive un periodo de paz, que los planetas del borde interior y del núcleo están todos bien, que no hay nada significativo, no se menciona Thrawn en ningún lado. Sabemos que existe la Primera Orden, o sea que sabemos que Thrawn no tiene éxito con el remanente imperial. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a hacer Thrawn que no eche por tierra lo que ya sabemos de las secuelas? Porque claro, si lo van a derrotar con mucha facilidad antes de que logre conseguir nada, va a ser una gran decepción para el personaje. Pero es que por otra parte, si consigue ser una amenaza, si consigue unir a los remanentes imperiales, si consigue hacer algo notable, pues lo cierto es que va a chocar mucho con el trasfondo que ya sabemos de las secuelas, que la verdad es que las secuelas dan tantos problemas que sinceramente yo prefería que desaparecieran, porque así tendríamos mucha más libertad, ¿no? Y en este caso nos vendría muy bien, pero no sé. A ver qué opináis vosotros, a ver qué me contáis. Tengo mucha curiosidad. Las Hermanas de la Noche yo creo que es fácil encajarlas con el trasfondo que tenemos, porque Dathomir es un planeta que está en el borde exterior. Ya sabemos que la Nueva República se desentiende del borde exterior y que Dathomir vuelva a las Hermanas de la Noche, pues ni les va ni les viene. Así que eso sí es más fácil cuadrarlo, pero Thrawn sí que es difícil. Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, por escuchar mis diatribas, mis teorías, mis preguntas, por responder los comentarios por adelantado, y espero veros en el último episodio, que yo estoy muy nervioso y me muero de ganas por verlo. Un saludo.